Hablemos un poquito entonces sobre que son bien fundamentales para este parcial. Pues les voy a hacer como primero una pequeña esquematización de los temas en general, como para que ustedes se ordenen las ideas y también pues puedan ir terminando de estudiar para esta semana, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos básicamente como que tres grandes compendios temáticos, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos pues como toda la parte de la termodinámica, ¿cierto? Este es como el primer compendio. El segundo compendio, entonces vamos a tener como ondas. Y por acá tendremos entonces electromagnetismo. Entonces, en términos generales, esos son como los tres temas que nosotros vamos a estar como abordando pues para el parcial, ¿cierto? Pero entonces dentro de la termodinámica hay varios aspectos que son fundamentales acá a tener en cuenta. Entonces, entre esto vamos a ver, primero que tenemos aquí las leyes de la termodinámica, ¿cierto? Las leyes de la termodinámica. ¿Sí? Vamos a tener como esas ideas de temperatura versus calor, ¿cierto? Temperatura versus calor. Por aquí entonces vamos a entrar como con esos estados termodinámicos. La ley cinética, ¿cierto? La ley cinética. Entra como la parte de gases, ¿cierto? Entonces por aquí entran las leyes de gases y la ecuación del estado fundamental de los gases. Máquinas térmicas. Y la parte de, pues, como eficiencia y potencia. Básicamente, esos son como, a resumidas cuentas, todo lo que normalmente uno hace como repaso dentro de descubriendo la física, ¿cierto? Como grosso modo. Por ondas, entonces, pues se ve como, ¿cierto? Uno ve entonces aquí los tipos de ondas, ¿cierto? Entonces hay que hablan de las ondas electromagnéticas o de las ondas mecánicas, ¿cierto? Entonces se habla un poquito como de la relación pues que hay entre la longitud de onda, la frecuencia, ¿cierto? Las variables asociadas a una onda. ¿Sí? No sé si de pronto aquí vieron lo del espectro electromagnético. Son como algunas de las generalidades pues que se ven dentro de ondas, ¿cierto? Y de pronto la parte de difracción, refracción, reflexión de ondas, ¿cierto? Los fenómenos pues básicos asociados a las ondas, difracción, refracción, absorción, emisión, ¿cierto? Como algunos elementos fundamentales asociados a las ondas. Y en electromagnetismo, entonces se vio pues como que es una carga eléctrica, ¿cierto? Supongo que vieron pues como la ley de Coulomb. Vieron pues, me imagino pues que vieron cargas en movimiento, entonces aquí hablaron como de la definición de corriente, ¿cierto? Campo eléctrico. Me dicen que vieron pues como parte del campo magnético, entonces tuvieron que haber visto pues como el principio de inducción, campo magnético, ¿cierto? Digamos que eso entonces son algunos como de todos los temas que ustedes más o menos tendrían que conocer y dominar teóricamente para el parcial de Descubriendo la Física. No sé si han notado, pues ya de pronto con el primer parcial de Descubriendo la Física se dieron cuenta básicamente cómo es la estructura. Pero la estructura se basa en puras preguntas teóricas, ¿cierto? Pero no te preguntan como, hey, ¿quién fue
el descubridor de la ley de Coulomb, ¿y en qué año? No, ustedes no le preguntan cosas que ya están en la teoría. Ustedes les preguntan como consecuencias experimentales de la teoría, ¿cierto? Les hacen preguntas muy relacionadas con que están, pues preguntas de la vida real o cotidianas que están muy relacionadas, muy relacionadas con la teoría. Por eso es muy importante y es fundamental poder dominar estos temas. Entonces, miren, chicos y chicas, que hay demasiada tela por cortar. Ah, bueno, claro. Lo que pasa es que recuerda, Emanuel, que la segunda ley de la termodinámica me habla sobre la entropía, ¿verdad? Entonces, sí, claro, entropía es otro tema, pues, que se trabaja dentro de termodinámica, ¿cierto? Que está relacionada, pues, con la segunda ley y que habla, pues, de que todos los sistemas naturales tienden al desorden y ahí viene, pues, como la definición de entropía y hablamos, pues, que de la energía libre de Gibbs y otros temas, pues, que son junto a eso, pero sí, efectivamente. Entonces, vamos a tratar como de hacer algunos apuntes y aclaraciones teóricas, ¿cierto? La idea es como vamos a hacer algunos apuntes aquí sencillitos, como para que de pronto los discutamos, si de pronto sale alguna pregunta, maravilloso que la planteen, ¿cierto? Porque eso es muy importante para poder de pronto nutrir el conocimiento y no tengan miedo a preguntar alguna cosa, porque las preguntas, ninguna pregunta es mala, ¿cierto? Todas las preguntas son importantes y por muy sencilla que sea, de ahí se puede desenvolver bastante tela que cortar. Bueno, entonces, teniendo en cuenta pues como este breve esquema que les planteo acá, entonces hablemos un poquito, empecemos con algunas ideas de la termodinámica que me parece que son esenciales, ¿cierto? Tener muy en cuenta. Entonces, para eso, déjenme entonces acá. Ok, chicos. Listo. Entonces, vamos a hablar de varias ideas fundamentales y son piezas claves para esto. ¿Dónde está? Aquí se les bueno, acá. Bueno, entonces, nosotros sabemos básicamente que siempre que hablemos de termodinámica tenemos que establecer lo que se llaman los sistemas termodinámicos, ¿cierto? Básicamente podemos simular o pensar que un sistema termodinámico es un cuerpo cualquiera que está en constante interacción con el medio y el medio pues también está constantemente interactuando con el sistema termodinámico, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo fundamental dentro de esto de la... Entonces, ¿qué es lo importante? Que hay muchas variables que nosotros tenemos que tener en cuenta y considerar siempre que hablamos de sistemas termodinámicos, chicos y chicos, ¿cierto? Entre esos está entonces la temperatura, el volumen, la presión, ¿cierto? La cantidad de energía que está en el sistema. Son como algunas de esas variables termodinámicas que para nosotros son fundamentales comprender, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a hacer la primera aclaración. Recuerden que en temperatura es totalmente diferente a la idea de calor, ¿cierto? La temperatura, acuérdense que es una consecuencia de la cantidad de energía cinética de las partículas al interior del cuerpo. Del sistema pues termodinámico que estamos planteando. Recuerden que la temperatura es una medida de cuánto se están moviendo las partículas al interior del cuerpo, ¿verdad? Mientras que pues el calor, nosotros lo establecemos entonces, básicamente primero el calor lo definimos como un tipo de energía, ¿cierto? Que se está transmitiendo, recuerde que nosotros la podemos transmitir por convección, es una de las formas, ¿cierto? ¿Qué otra forma se acuerdan de cómo se transmite calor?
por inducción, ¿verdad? Pues por conducción, lo que llaman la conducción, ¿cierto? Y por radiación. ¿Cierto? Ahí está. Entonces normalmente le hacen como el esquemita pues de con el dibujito de la fogata, no sé qué, le muestran a uno la fogata y con eso le explican pues básicamente cómo funcionan las tres, ¿cierto? Pero pues para eso no estamos como para hablar del asunto. Bien. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta, ¿cierto? Teniendo en cuenta entonces que tenemos estas variables termodinámicas, pues entonces básicamente, a partir de ahí, digamos que los estudiosos, los físicos, empezaron a encontrar unas consecuencias y plantearon lo que llaman las leyes de la termodinámica. ¿Quién me dice cuántas son? ¿Cuántas leyes termodinámicas hay? Ese medio repaso les va a ayudar también como a empezar a aclarar las ideas. Efectivamente, David, ¿cierto? Existen 4 leyes termodinámicas, ¿cierto? Entonces está la ley, lo que llamamos la ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Bien, entonces rápidamente, ¿sí? Es muy curioso, pero la ley cero fue la última ley en que se postuló, ¿cierto? Eso es como que una consecuencia histórica. La ley cero, la última que se postuló. Esta ley normalmente también la llamamos la ley del equilibrio térmico. Y esta es como, digamos, la piedra elemental o la piedra angular de todo el resto de principios, ¿cierto? Y es muy fácil eso es muy fácil pues como de equiparar un poco, ¿cierto? Habla de que básicamente, habla de que si dos sistemas están en equilibrio, si hay dos sistemas termodinámicos en equilibrio, entonces de forma independiente con un tercer sistema, también ese va a estar en equilibrio entre sí. ¿Cierto? Eso es como una consecuencia ahí de simplemente hablar del equilibrio termodinámico. Esa sí, yo creo que la ley cero pues es como la más clara para todos nosotros. Bien, entonces, mientras que la ley cero habla del equilibrio termodinámico, la primera ley es la conocida como la ley de la conservación de la energía. ¿Cierto? Esta es conocida como la ley de la conservación de la energía. ¿Qué dice básicamente esa ley? ¿Cierto? Dice que si yo tengo un sistema termodinámico y este se encuentra aislado, la cantidad de energía dentro de ese sistema siempre es la misma, ¿cierto? Eso es como lo más importante, ¿cierto? Entonces, eso es como lo ven normalmente ustedes, la ley de la conservación de la energía. Queda planteada más o menos de esta forma. Dice que el cambio en la energía interna del sistema, ¿cierto? La cantidad de energía interna del sistema siempre va a haber es una relación entre el calor que yo le estoy agregando al sistema, ¿cierto? El calor suministrado, ¿sí? Por lo general, menos el trabajo efectuado por el sistema sobre los alrededores al recibir ese calor, ¿cierto? Esta es como la consecuencia básica de la conservación de la energía. Y ya nosotros sabemos pues que cuando se define calor, hay unas formas de definir, hay unas ecuaciones para el calor, ¿cierto? Acá hay algunas formas de hablar del calor, algunas ecuaciones o expresiones
Ah, bueno, Mariana, pues digamos que por lo general, bueno, eso es muy buena pregunta. Ya te la voy a responder porque tienes toda la razón. A veces aparece más, a veces aparece menos y uno dirá, pero entonces, ¿es más o es menos? ¿Cierto? Entonces, para entender un poquito eso, vamos a hablar del sentido, de esos sentidos, ¿sí? Ahí va. Entonces, esto del más o el menos, vamos a poner aquí más o menos, básicamente va a depender de dos criterios. Ojo pues, hay dos criterios que me hablan sobre, sobre cuál signo poner, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta y si quieren lo consultan. Está, por un lado, está el criterio de UPAC y por otro lado está el criterio tradicional. ¿Alguno de ustedes ya vio química o está viendo química? Química básica al menos. No. Entonces, pero sí sabes qué es el UPAC. No. Has escuchado qué es el UPAC. Bien, cierto. Básicamente, digamos como la Asociación Internacional pues de Química Pura, ¿cierto? Ellos son como los encargados de establecer ciertas normas, entonces por eso existe nomenclatura UPAC. Ellos han tratado como de estandarizar muchas cosas a nivel del mundo para que todos los que trabajen aspectos químicos pues hablen el mismo lenguaje, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante acá entonces? Que mientras que el criterio tradicional considera el signo negativo, que el criterio tradicional considera el signo negativo, ¿sí? Entonces, para establecerlo, vamos a plantear aquí un sistema termodinámico y vamos a ver la diferencia. Voy a plantear, criterio de UPAC dice que el trabajo que ingresa a un sistema, ¿sí? Es positivo acá. Dice, todo aquello que aumente el sistema, que aumente la energía interna del sistema se considera positivo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, si yo le agrego calor o trabajo al sistema, eso técnicamente va a aumentar la energía interna. Al hacer eso, entonces el cambio de la energía interna va a ser una asociación de agregarle los dos elementos, tanto trabajo como calor, porque los dos están aumentando la energía interna. Si estos llegasen a salir, pues de según este criterio, el trabajo sería negativo y el calor sería negativo, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que si entra trabajo o calor al sistema, le está aumentando la energía interna y por lo tanto, entonces, los considero ambos positivos, ¿sí? Pero ¿qué dice el criterio, este UPAC? ¿Qué dice el criterio tradicional frente al signo? Entonces, el criterio tradicional, yo hago negro esto. El criterio tradicional, entonces, yo vuelvo y planteo el sistema termodinámico y me dice, se considera positivo el calor que absorbe el sistema, es decir, que si yo le meto calor, lo voy a considerar positivo, ¿sí? Y también se considera positivo, ojo, se considera positivo el trabajo que realiza el sistema sobre el entorno. Se consideran positivos en el tradicional el calor que le agrego al sistema y el trabajo que realiza el sistema a su entorno.
Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, entonces, el trabajo que yo le agrego al sistema, según la visión tradicional, no es positivo, y pues el calor que sale del sistema tampoco es positivo. Por eso, como consecuencia, acá tenemos entonces que el cambio de la energía interna del sistema va a ser entonces la relación entre el calor que yo le suministro, el calor que yo le suministro al sistema, ¿cierto? Menos el trabajo que el sistema le está ejerciendo al entorno. ¿Ves la diferencia entre ambos? Sí, ya, gracias. Con gusto. Ahí está. Entonces, ¿cuál tomar, muchachos? Pues yo personalmente les digo que tomen el que les planteó cada uno de sus profesores, ¿cierto? Lo más probable es que algunos se los hayan planteado sí, de la forma tradicional, ¿cierto? Pero ya ven, la diferencia es solo eso, es entender que Yupa considera positivo el trabajo que usted le mete al sistema, mientras que el tradicional no. El tradicional considera ese trabajo agregado al sistema negativo. Eso es como lo único que hay que considerar ahí. ¿Sí? Hasta ahí pues clarísimo, ¿no? ¿O alguna dudita con eso? Listo, maravilloso. Bueno, ahora bien, recuerden, importantísimo recordar entonces acá también entonces la definición de trabajo, teniendo en cuenta estas cositas, ¿sí? Recuerden que si el sistema es aislado, si el sistema está aislado, el cambio de la energía tiene que ser cero, o sea que se conserva, ¿verdad? Se conserva la energía. Eso es muy importante porque recuerden que los deltas lo definimos así, ¿cierto? Es normalmente la energía interna al final menos la energía interna inicial, ¿cierto? Para tener muy en cuenta, pues. Pero entonces, esto es lo que dice como el principio de la conservación, que si el cambio de energía interna de un sistema es igual a cero, es porque la energía se está conservando. Ojo, eso no quiere decir que no haya ningún cambio energético. Sí hay cambios energéticos internos, pero al hacer las comparativas del principio y el final del sistema interactuando, no hay nada, no hay cambio, ¿cierto? Ojo, pero esto no significa que esto sea cero, que cada una de estas variables sea cero. Hay que tener en cuenta muy bien, muy importante. ¿Sí? Bien, eso va por ahí, ¿cierto? Ahora bien, recuerden que el trabajo termodinámico, o sea, esto que está acá, W, el trabajo termodinámico, chicos, recuerden que se define como la transferencia de energía entre el sistema y el entorno por métodos que no dependen de la diferencia de temperatura, ¿verdad? Recuerden que el calor depende de una diferencia de temperatura, ¿cierto? Hay unas ecuaciones por ahí, MCB, delta de T, ¿cierto? Hay algunas ecuaciones pues relacionadas con eso. Pero el trabajo son esos intercambios que no dependen de un delta de T. Entonces la pregunta es, bueno, y entonces el trabajo termodinámico, entonces, ¿de qué dependía? ¿De qué es que dependía entonces? ¿No se acuerdan? Les estaba preguntando básicamente que si estamos hablando de que el trabajo termodinámico son aquellos intercambios energéticos que no dependen de la diferencia de temperatura, entonces ¿de qué dependen? Pues, Alexander, ¿cierto? La definición inicial de trabajo que nosotros conocemos es esa que usted dice, ¿cierto? Que el trabajo es el producto punto
entre la fuerza y la distancia, ¿cierto? Entonces el trabajo está definido como la multiplicación de esto. ¿Sí o no? Eso es cierto, es una definición de trabajo. Pero pensémoslo desde la termodinámica. Miren que yo inicialmente les hablé que los sistemas termodinámicos tienen como tres variables claves: temperatura, volumen y presión. Entonces, si hablamos de que el calor depende del cambio de la temperatura y el trabajo no depende del cambio de temperatura, entonces dentro de un sistema termodinámico, ¿de qué dependerá entonces el trabajo? ¿Quién me dice? De la presión, muy bien. Entonces, aquí podríamos decir que el trabajo va a depender de la presión y, por lo general, también del volumen, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo mismo. Algunos definen esto así. Vamos a hablar, ojo, vamos a hablar presión constante, ¿cierto? Vamos a considerar los sistemas a presión constante, ¿cierto? Que eso es en un sistema isobárico. ¿Qué significa isobárico? Que hay presión constante. ¿Por qué es importante considerar que la presión sea constante? Porque recuerden que me dicen a mí que el trabajo en el sistema depende acá, más o menos, la presión por el delta de B. ¿Cierto? Aquí básicamente, otro lo plantea más bien como esto, que esto es aquí la presión por la integral del dB. ¿Cierto? Entonces, por eso es que es constante. Que si no es constante, eso estaría dentro de la integral y la integral queda más compleja, ¿cierto? Entonces, por eso se considera presión constante. Porque entonces, básicamente, miren que el trabajo va a depender de un recorrido del volumen, más no de la presión como tal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el signo? Otra vez, hay que tener muy en cuenta los criterios. Entonces hay dos criterios, otra vez UPAC o tradicional. Cada uno de ellos habla de cuál es, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo de arriba, que si yo le agrego al sistema, o por lo contrario, yo le quito al sistema que uno es positivo y el otro es negativo. Para UPAC, teniendo en cuenta esas consideraciones, aquí es con menos, ¿cierto? Mientras que en tradicional es positivo. Pues para que lo tengan muy en cuenta. Bien, eso es para que lo tengan muy en cuenta. Bien. Ahora, ya con eso, digamos que hablamos básicamente como de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta dentro de la primera ley de la termodinámica. Pero bien, si no hay dudas respecto a eso, si las tienen, me van preguntando, ¿cierto? Pueden escribir en el chat o pueden prender el micrófono y decirme, hey, vení, tengo esta pregunta y la podemos abordar un poquito, ¿cierto? Ahora bien, vamos a hablar entonces de la segunda ley, o al menos las generalidades de la segunda ley. La segunda ley de la termodinámica, muchachos, es la que consideramos entonces como la ley de entropía, ¿cierto? La ley de la segunda ley, esto está relacionada con la entropía. Que para mí, digamos que esta cantidad es básicamente una de las más fundamentales dentro de la termodinámica, ¿cierto? ¿Qué dice entonces? Recuerden, básicamente la ley dice que en el universo, ¿sí? Que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo, ¿cierto? ¿Dónde qué? Donde básicamente el desorden de los sistemas van a estar en un constante aumento hasta que lleguen a un punto de equilibrio. Y cuando lleguen a ese punto de equilibrio, básicamente ese es considerado como el estado mayor de desorden del sistema, ¿sí? Entropía, recuérdense que la entropía está definida con la letra S, ¿verdad?
Se define con la letra S. En pocas palabras, recuérdense que un sistema con poca entropía es un sistema que está ordenado, muy ordenado, ¿cierto? Un sistema muy ordenado es un sistema con una entropía baja, mientras que un sistema que está ya más desordenado, ¿cierto? Aquí tiene una menor entropía que el otro sistema. Entropía alta, entropía baja. ¿Y qué formula básicamente esa ley de la entropía? Básicamente, que el cambio de la entropía, ¿cierto? En cualquier sistema, siempre va a ser mayor o igual a la transferencia de calor, ¿cierto? Esto es como lo que establece esta ley de la entropía. Ahí le ponen pues como el ejemplo del huevo, muchachos, ¿cierto? Que ustedes cogen un huevo y el huevo inicialmente tiene una entropía baja. Ustedes lo parten, abren el huevo y cocinan. Ustedes no tienen cómo devolver el huevo a su estado inicial. Ese es como el mejor ejemplo de la entropía, además que les puse unos videitos muy interesantes. Lo importante es tener muy en cuenta eso, ¿cierto? Cuando un sistema tiene baja entropía, cuando un sistema tiene alta entropía, y comprender que todos los sistemas naturales con el tiempo van a tender a un estado de mayor entropía que el inicial. ¿Sí? Bien. Ahora, ya la tercera ley es un poquito como más curiosa, ¿cierto? Pero esta está relacionada con la entropía y el cero absoluto. Y la pregunta es, chicas y chicos, ¿quién me dice qué es el cero absoluto? O dígamelo en unidades. ¿Cuánto es el cero absoluto? ¿Alguien? Nadie. Sí, es inalcanzable, eso es verdad, Mariana. Pues hasta ahorita no hemos podido llegar al cero absoluto, pero les pregunto al menos cuánto vale el cero absoluto. ¿Quién me dice? En unidades. ¿Alguien? Sí, es más o menos menos 273,15 grados Celsius. ¿Y eso en Kelvin cuánto es? Muy bien, Sandy. ¿Y eso en Kelvin cuánto es? Dígame, Alexander, que levantaste la mano. ¿Cuánto es? 0K, ¿cierto? Dice básicamente entonces que un sistema en ser ¿qué dice esa ley entonces? Básicamente, que cuando llego a los 0K, ¿cierto? Los procesos de los sistemas físicos se detienen. ¿Sí? Y en el 0K dice que el valor de la entropía posee un valor mínimo que es constante. Esas son como las dos consecuencias de esta tercera ley de la termodinámica.
Por eso estamos hablando del 0K. Bien, ojo pues acá, recuerden, ¿cierto? Que nosotros básicamente conocemos como, tenemos pues como tres formas de medir, ¿cierto? La temperatura. Grados Celsius, ¿cierto? Grados Fahrenheit, ¿cierto? Y Kelvin. Recuerden que el tercero no es grado, ¿cierto? ¿Por qué no es grados? Porque Kelvin es una escala absoluta, mientras que Celsius y Fahrenheit son escalas relativas. Y por eso es que tienen el grados, mientras que Kelvin uno nunca dice 0 grados, 10 grados Kelvin, no, uno dice 10 Kelvin. Listo, ahí como para que vayamos aprendiendo pues cómo es el lenguaje comunicativo. Y se supone pues que ustedes tienen que saber medianamente cómo se pasa de una escala a otra, ¿cierto? Pues hay una formulita para pasar de Fahrenheit a Celsius o de Fahrenheit a Kelvin, de Celsius a Kelvin, ¿cierto? En la ciencia, por lo general, se utiliza esta. Esta es la que está en el sistema internacional. Y por lo tanto es, digamos que la unidad de temperatura utilizada. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna dudita con esto que hemos visto como de termodinámica? Bien, porque si hay alguna dudita, no duden en decirme, ¿cierto? No duden en preguntar, hey, vení, y entonces aquí, ¿qué es cierto? Bueno, eso es lo primero que hay que tener muy en cuenta. Considerar que entonces cuando hablamos de termodinámica hablamos de 4 leyes. La primera habla sobre el equilibrio térmico, la segunda sobre la conservación de la energía y el tercero sobre la entropía. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Básicamente, nosotros tenemos, fuera de esto que está acá, hay otras consideraciones que tiene que hablar entonces, digamos, sobre las máquinas térmicas, que de pronto a veces nos causan muchos problemas, ¿cierto? Las máquinas térmicas. Entonces, básicamente, ¿qué es una máquina? ¿Yo qué puedo considerar una máquina térmica? Normalmente es un conjunto de elementos, ¿sí? Es un conjunto de elementos que, mientras yo le ceda calor, ¿cierto? Él realiza un trabajo. Por lo general, al interior de esta máquina térmica hay pues por lo general hay un gas o alguna cosa que sufre transformaciones. ¿Qué transformaciones? De volumen, de presión y de temperatura. Las mismas 3 variables de siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por lo general lo que se hace entonces en este tipo de cosas, pues es hacer unas consideraciones para los cálculos. Aquí no nos vamos a preocupar por los cálculos. Aquí vamos a preocuparnos básicamente por los principios fundamentales, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son, digamos, como las dos máquinas térmicas que uno normalmente aborda en el curso? Pues entonces uno aborda como el motor, los motores, ¿cierto? Y el otro, pues que, eh, digamos, como los frigoríficos, ¿cierto? Como las bombas de calor, ¿cierto? Lo que son como los frigoríficos o las bombas de calor. Esos son como los dos ejemplos que me ponen, frigoríficos y bombas de calor. Entonces aquí está, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Recordar. Entonces, el modelito sencillo para el motorcito. Entonces aquí, pues, supongamos que esta es la máquina térmica, es ese círculo, ¿cierto? Entonces acá hay un sistema, pues, hay una alta temperatura, acá hay un sistema de baja temperatura,
¿cierto? Entonces, normalmente le transferimos calor. Acuérdense que la máquina térmica le transferimos calor, ¿cierto? El calor que entra, le transferimos un calor, ¿sí? Y esta máquina térmica con ese calor lo transforma en un trabajo obtenido, ¿cierto? Y evidentemente, pues, como hay un intercambio de calor, entonces también hay un calor que sale, ¿sí? Ahí bien. Entonces, uno plantea pues como la ecuación más sencillita. El trabajo es igual al calor que entra menos el calor que sale. ¿Cierto? Hay unas consideraciones pues dentro del sistema para poder llegar a esto tan sencillo. ¿Cierto? Y ya en cuanto pues como al coeficiente térmico acá, entonces estaba definido como la cantidad de trabajo sobre la cantidad de calor que entra al sistema. ¿Cierto? Habla pues como un poquito de esa eficiencia térmica. Eso como que bien. Ahora, por lo contrario, supongamos la otra definición ya viene a ser con los frigoríficos que funcionan como inverso a este. Lo mismo, tenemos un sistema aquí que aporta temperatura, uno de baja temperatura. Aquí tenemos, en este caso, ya nuestra máquina frigorífica, ¿cierto? Entonces, aquí ya en vez de salir un trabajo, hay un trabajo que se invierte, ¿cierto? La máquina está absorbiendo un calor. Entonces aquí está el calor que absorbe, aquí está la baja temperatura, aquí está el calor que absorbe la máquina y por aquí está el calor que expulsa la máquina, ¿cierto? Entonces aquí simplemente es para extraer calor de un recinto y expulsarlo a un ambiente mayor. Eso es lo que hacen estas máquinas. Absorben calor y expulsan ese calor a un ambiente de mayor temperatura. Y como en este caso, como está absorbiendo calor, perdón, de un sistema que está a baja temperatura, pues requiere de un trabajo. Por eso es que para poder equiparar esa absorción de calor de un sistema que ya está a baja temperatura, necesita un trabajo invertido. Así funcionan pues las neveras, ¿cierto? Este es como el principio de las neveras. Y funcionan pues las ecuaciones, las ecuaciones son igualitas y el mismo coeficiente térmico, ¿cierto? Esa eficiencia térmica o el rendimiento me habla pues de la relación que hay entre el trabajo que está invirtiendo el sistema y el calor que le está entrando. Pues alguna duda, pregunta con eso, con esas definiciones. Bien, recuerden que a partir de esta pequeña definición de máquina térmica es donde surge pues el ciclo de Carnot, ¿cierto? Tienen que recordar pues como, vea que les estoy dando como cositas para que vamos acordando. Acuérdense que tengo entonces que recordar qué es el ciclo de Carnot y es muy sencillo. Pues básicamente estábamos hablando de un motor que es como imaginario, ¿cierto? Pues que esto habla como de una situación ideal, ¿cierto? Esto fue una forma que Sadi Carnot pues empezó como a analizar cómo es tan elevado el rendimiento de las locomotoras, ¿cierto? Eso es como, ya sabemos entonces pues que usando estas dos formulitas, básicamente pues como el rendimiento térmico, entonces es esto, es el calor que entra menos el calor que sale, porque es el trabajo sobre el calor que entra. Entonces aquí pues uno puede hacer como un poquito de matemáticas y le queda a uno esto, ¿cierto? Entonces a partir de ahí hay varios, como unos procesos que plantea Carnot, ¿cierto? Entonces esto hace que básicamente nuestro sistema se transforme en esto, ¿cierto? Donde básicamente
pues TA está relacionado con el sistema de temperatura alta y pues TB con el de temperatura baja. Al fin y al cabo es como lo que plantea Carnot. Pero ¿qué es lo importante de esto, de este planteamiento? Las consecuencias. Ojo, las consecuencias de la teoría de las dos consecuencias de Carnot. La primera es muy sencilla. Pues aquí está la primera. Que la primera es que la eficiencia o el rendimiento de las máquinas térmicas solo dependen de las temperaturas. Básicamente, estamos hablando de la temperatura máxima y la temperatura mínima que alcanza el ciclo, o sea que es como si no estuviera dependiendo de la máquina térmica. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia, que el rendimiento va a ser cada vez más grande, ¿cierto? El rendimiento va a ser cada vez más grande en cuanto sea más elevada la temperatura alta, en cuanto sea menor la baja. O sea que aquí, esto va a ser cada vez mayor, entre esto sea cada vez más, si entre la temperatura alta sea más grande que la baja. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que esas consecuencias básicamente permitieron varias cosas. La primera, pues que no existe ninguna máquina que genere trabajo de forma continua, si solo le damos calor, ¿cierto? Y no la refrigeramos. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues que básicamente no puede existir una máquina térmica que funcionando entre dos temperaturas tenga mayor rendimiento que una de Carnot. Es decir, que la máquina de Carnot es la máquina ideal, ¿cierto? O sea que todas las máquinas térmicas siempre va a estar el rendimiento de ellas por debajo de una de Carnot. Eso es como las dos consecuencias más importantes o las deducciones más importantes que necesitamos conocer sobre el ciclo de Carnot. ¿Cierto? Ese fue como el único que vieron o vieron más ciclos. Pregunta. No vieron más, ¿cierto? Vieron Carnot, que es como la más simplificada, la más sencilla. Bueno, ¿alguna duda, inquietud hasta acá? ¿Preguntas o todo claro? ¿O alguna otra duda respecto a esto, muchachos? Ok, ok. Bueno, recuerden que luego de eso, entonces tuvieron que haber visto el principio de máquinas térmicas. Vieron, me imagino que vieron la máquina de Newcomen, la máquina de Watt. ¿Qué otra vieron? Fuera de la de Newcomen y la de Watt. ¿O vieron alguna otra? La agua es de la de vapor, ¿cierto? Dime. La agua es la de vapor. Las dos son de vapor, la de Newcomen y la de Watt, ¿cierto? Las dos son de vapor. Sí. Solo que acuérdate que Watt hizo muchas mejoras, pues hizo varias mejoras a la de Newcomen. Que pues digamos que la de Newcomen se utilizó básicamente para transportar como agua
en las minas, mientras que la de Watt fue el principio como de las locomotoras. Eso es como digamos, para distinguirlas, ¿cierto? De todas maneras, si de pronto ahí no, pues miramos, entonces, por ejemplo, por aquí está como la de Watt, yo la pongo. Pues voy a poner como imagencita. Entonces, esta sería como, esta de acá sería pues como entonces la máquina de Watt. Mientras que la de Newcomen, ya se las pongo. La máquina de Newcomen es esta. Esta de aquí sería como la de Newcomen y la de arriba la de Watt y la de abajo es como la de Newcomen, ¿cierto? Miren pues que funcionan igual por principio de calentamiento, ¿cierto? Tiene pues como unos pistones, importantísimo, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta algo, ¿cierto? Que mientras la de Watt se aprovecha de estos cilindros para crear una rotación, la de Newcomen se aprovechaba de esos sistemas para crear balanceo, ¿cierto? Había un balanceo. Eso es muy importante, porque cuando pensemos en la máquina de Watt tenemos que pensar en rotación, mientras que cuando pensemos en la máquina de Newcomen tenemos que pensar es como en balanceo y en palancas. Entonces, ojo con ese detallito. Importantísimo, es importante, muchachos, acordarse y recordar los elementos básicos que tiene cada uno de ellos, ¿cierto? Y sus principios. Porque por lo general caen preguntas sobre las máquinas de Watt y las de Newcomen. Caen preguntas. Caen preguntas. Pueden preguntar, por ejemplo, la diferencia entre ellas. Es una de las cosas que ha caído en preguntitas de parcial, entonces, importantísimo. Bueno, con esto digamos que hicimos pues como un breve resumen de lo que hay dentro de la termodinámica. ¿Hay muchas otras cosas? Sí. Si ustedes tienen dudas sobre algún otro aspecto, lo miramos, ¿cierto? Pero si no, digamos que técnicamente podríamos como ya con este abrebocas generar algunas preguntas. ¿Tienen algunas dudas, preguntas, inquietudes respecto a eso? Entonces es importante. Variables asociadas a la termodinámica. Nunca les puedo olvidar. Presión, temperatura, volumen, ¿cierto? ¿Qué salen otras? Sí, salen otras. De ahí sale pues la entalpía, la energía libre de Gibbs y la entropía, ¿cierto? Pero todas al fin y al cabo están relacionadas con estas tres variables. Que las leyes de la termodinámica son 4 y aprender pues muy bien como sus principios. Que la ley 0 habla del equilibrio termodinámico, la primera ley me habla sobre la conservación de la energía de los sistemas termodinámicos, la ley 2 me habla sobre la cantidad de entropía en un sistema y pues la ley 3 básicamente me habla un poquito sobre la relación que hay entre el cero absoluto y la entropía, ¿cierto? Recordar pues eso es importantísimo, que la temperatura no es lo mismo que el calor, ¿cierto? La temperatura es una medida de la cantidad de energía cinética de las partículas al interior de un sistema térmico. E incluso me imagino que a ustedes les mostraron, no creo que les hayan hecho la demostración, pero si ustedes buscan además que los apuntes de Descubriendo la Física o sus profesores les mostraron el diagramita, les demostraron que básicamente la temperatura depende de la energía cinética con un esquemita. Si yo les recuerdo más o menos el esquemita para que refresquen la cabeza. Les dijeron como algo así, simulemos pues como una cajita del lado L, que no sé qué, con un gas adentro. Entonces se dieron cuenta básicamente que eso depende pues como de la constante de Boltzmann, por ahí sale. ¿Sí vieron como eso? Me imagino. Ahora miremos entonces algunas ideas básicas sobre el electromagnetismo, ¿cierto? Digamos que el electromagnetismo básicamente pues es, digamos, como una generalidad de qué consecuencia puede las ecuaciones de Maxwell. Nosotros sabemos que la electricidad y el magnetismo están intrínsecamente relacionados, ¿cierto?
Pero por cuestiones, digamos, de análisis y de estudio, uno primero trabaja como la electricidad, luego trabaja el magnetismo y luego habla de ambos, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno le plantea normalmente, en descubriendo la física, es hablar un poquito como de la parte electrostática, ¿cierto? La electrostática. ¿Qué es muy importante recordar dentro de las cosas de la electrostática? Pues lo primero, la definición de carga, ¿cierto? ¿Cierto? Carga es una propiedad que es intrínseca de todos de los materiales, ¿cierto? Y depende básicamente del número de protones o de electrones, el número de electrones que tenga el sistema, ¿cierto? Esta propiedad es la encargada básicamente de las interacciones electrostáticas, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros, bueno, decimos, bueno, básicamente, sabemos entonces que hay una carga básica, ¿cierto? Hay una carga básica que es la carga del electrón, que fue pues descubierta por Millikan, pero tenemos unas propiedades muy importantes dentro de esto, que hay unas propiedades que hay que recordar, ¿cierto? Entonces, si la primera es que la carga eléctrica es una magnitud que se cuantiza, ¿cierto? Es una magnitud cuantizada, ¿sí? Significa que esta depende del valor de E, ¿cierto? Son múltiplos de E. Es, digamos, la medida de la carga eléctrica. Recuerden que esa medida de la carga eléctrica, si mal no estoy, es 1.602 por 10 a la menos, por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cierto? Esa creo, si mal no estoy, esa es el valor de la carga del electrón. Bien. Ahora, sabemos que es negativa cuando hay más cantidad de electrones que protones. Y positiva sabemos que es negativa cuando tiene más electrones que protones, sabemos que es positiva cuando tiene menos electrones que protones, y pues es neutral cuando hay igual cantidades de electrones y protones, ¿cierto? Es decir, que si hay más electrones que protones, negativa. Que si hay menos electrones que protones, positiva. Y pues que si están en iguales medidas es una carga neutra. Bien, eso es como importante, ¿sí? Otro importante, recuerden que la carga se conserva en los cambios, en cualquier fenómeno físico, ¿cierto? El principio de la carga se conserva, no se crea ni se destruye, siempre permanece constante. Otro, que la carga puede circular por los cuerpos. ¿De qué va a depender? De si el movimiento se permite o no se permite. Si se permite, son materiales conductores, si no, son materiales aislantes. ¿Bien? Bien. Esas son como, digamos, unas propiedades importantes a considerar de la carga. Bien. Luego de eso, entonces, ya teniendo en cuenta que es una carga, ¿sí? Y sus propiedades elementales, entonces ahí es donde empezamos a hablar un poquito de lo primero que uno le enseñan, que es la fuerza eléctrica, ¿cierto? La fuerza eléctrica, que parte, pues, que es la conocida ley de Coulomb, ¿cierto? Básicamente planteó las siguientes cosas. Ojo, planteó las siguientes cosas importantes. Los cuerpos cargados sufren fuerza de atracción o repulsión cuando se aproximan, ¿cierto? La segunda deducción que tuvo con sus experimentaciones fue que esa fuerza, ese valor de fuerza es proporcional al producto de sus cargas. Importantísimo.
que si las cargas tenían signo opuesto, entonces la fuerza era de atracción. Pero que si eran de signo igual, la fuerza era una fuerza de repulsión. Lo otro que se encontró es que básicamente esa fuerza, el valor de esa fuerza era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que estaban ubicadas las cargas. Básicamente, esto se hace una analogía con lo que nosotros nos dimos cuenta en gravitación con la ley de Newton. Que básicamente la ecuacioncita, digamos, el planteamiento, según estas conclusiones, es que tenemos entonces que la fuerza eléctrica básicamente es el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado, ¿cierto? Que esto es proporcional. Luego, pues se dieron cuenta que para que fuera igual tenía que haber una constante. Y luego se dieron cuenta que dicha constante es conocida como K, ¿cierto? Es como conocida como K, que es una constante pues universal y tiene pues como unos valores específicos en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces ya si usted mete pues acá el signo, si usted mete el signo, aquí puede quedar menos o más, dependiendo pues de si es la atracción o repulsión, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta esas dos cositas que son importantes. ¿Sí? Bien. Que es algo muy fundamental, muchachos, de esto. Que recuerden que esta constante K, esa constante K, yo la puedo relacionar con la permitividad del medio, ¿cierto? Que esa constante K, yo la puedo plantear así, 1 sobre 4pi por E. Esa es una forma de encontrarla acá. Entonces miren que la fuerza eléctrica como consecuencia tiene también esta otra expresión, ¿cierto? Tenemos otra forma de plantear básicamente la fuerza cuando ya estamos hablando de alguno de los elementos importantes de algún medio, ¿cierto? Depende del medio en el que esté. Cada uno de ellos tiene su propio valor de permitividad, ¿sí? Y recuerden que existe la permitividad del vacío, que si mal no estoy vale 8.85 por 10 a la menos 12, Coulomb al cuadrado, Newton metro cuadrado, así. ¿Cierto? Esta es como la permitividad en el vacío. Bien. Y la permitividad relativa sería entonces la permitividad del medio que estén calculando versus la permitividad del vacío. Ahí está pues como algunas de las cosas importantes. Pero digamos que entonces eso es lo primero que uno ve. ¿Cierto? Es lo primero que uno ve. Recuerden que el Coulomb es la... Ah, claro que sí, Sandy. Mira. Aquí, ahí estás. Sí, porfa, le tomo un pantallazo. Ah, claro, no hay ningún problema. Puedes bajar Chicas, un poco a la azul. claro que sí. Chicas y chicos, recuerden que las unidades de medida de la carga son los Coulomb, ¿cierto? Columbios, como le dicen. Pues yo le digo Coulomb realmente. Bien. Y recuerden que la fuerza eléctrica, como es una fuerza, dale con gusto, como es una fuerza, cumple el principio de superposición. Recuerden que la fuerza neta o la fuerza resultante es básicamente una suma de fuerza, ¿cierto? Si yo tengo varias cargas interactuando en un sistema, cada una de ellas va a tener una fuerza, ¿cierto? Una fuerza eléctrica diferente, ¿cierto? Cada una de ellas va a tener una fuerza eléctrica diferente.
Entonces, digamos que la fuerza eléctrica neta va a ser ¿qué? Los valores aportados por cada una de las fuerzas de las cargas. Eso es muy importante. ¿Cierto? Principio de superposición. Aquí también se cumple ese principio de superposición. Es como lo más importante de esto que está ahí. Pero entonces luego uno le dice, venga, pero es que ¿será que si yo modelo las cargas, las modelo como un cuerpo, ¿será que yo puedo ejercer en ellas trabajo? ¿O será que no? No podría ejercer trabajo. Pues imagínense que sí. Y vamos a la misma definición. Si trabajo es la fuerza por el producto interno, ¿cierto? De el desplazamiento. Aquí también pasa lo mismo. El trabajo eléctrico es simplemente la fuerza eléctrica por el vector desplazamiento, ¿cierto? Llamémoslo así, por el vector desplazamiento. Cumple las mismas características, ¿cierto? O sea que si aplicamos una fuerza sobre una carga eléctrica, si una fuerza eléctrica, vamos a ejercer un trabajo. Eso es muy importante. Pero ¿qué es lo importante? Recuerden que esta fuerza es conservativa, ¿cierto? Si es conservativa, significa que ese trabajo solo va a depender de las posiciones en las que están ubicadas las cargas, más no del trabajo, del camino seguido para llegar de A a B. Eso quiere decir que si este es A y este es B, a mí solo me importa básicamente dónde están ubicadas A y B. A mí no me importa el camino que tomen. El camino que tomen no me importa. Lo que me importa es la posición desde A hasta B y eso es lo que yo cuento como trabajo. O sea, que cumple el mismo principio que cumple la fuerza en física mecánica. Cumple el mismo principio. ¿Sí? Y la otra, pues, la otra consecuencia, como la fuerza eléctrica también es conservativa, pues básicamente, si el camino que se recorre entre A y B es un camino cerrado, pues entonces el trabajo eléctrico es nulo. Consecuencias muy, muy, muy importantes, ¿cierto? ¿Ahí tienen alguna dudita con eso, muchachos o muchachos? Si se acordaban de eso. Eso es clave, ¿cierto? Eso es importantísimo. Bien, importante. Ok. Bueno, hasta ahí. Todo súper. Todo súper, pues como con esa parte. Ahora miremos el último concepto. Yo creo que eso nos va a dar para como un último concepto, porque ya hay muchas ideas pues que hay que tratar de trabajar, que es el campo eléctrico. Yo creo que hablar de campos es hablar de una de las cosas más complicadas pues personalmente hablando, me parece que hablar de campo eléctrico pues de campos en términos generales es bastante complejo, ¿cierto? Porque es definir un campo, es como curioso, pues, ¿cierto? Ok, entonces, pensémoslo desde esta perspectiva, ¿no? O sea, nosotros planteamos una carga. Tenemos una carga acá, cualquiera. Básicamente esa carga eh, si aproximamos otra carga acá, otra carga cualquiera, a las proximidades de la carga positiva, básicamente esta carga nueva va a sufrir de alguna u otra manera una acción.
¿cierto? Supongamos que si son positivas, ella va a experimentar entonces una fuerza de repulsión que la va a obligar a moverse, ¿cierto? Y si yo pusiera otra carga acá, también que fuera positiva, va a experimentar lo mismo. O sea que básicamente esta carga Q, entonces, ¿qué está pasando? Que ella alrededor suyo puede ejercer una fuerza eléctrica a otras cargas testigos que yo meta. Entonces, eso quiere decir que que esas fuerzas cumplen con un principio de distancia y hay un área de influencia que está dado por esta carga Q positiva inicial. Eso quiere decir entonces que esta acción y esa área, o sea, esa influencia y esa área que está ahí, ¿cierto? Es el que entonces nosotros llamamos como campo. Entonces el campo es básicamente como esa perturbación generada por una carga eléctrica en el espacio que la rodea. ¿Sí? Significa que si yo meto en dicha área, una carga testigo, esta experimentará una perturbación. Eso es como el primer principio. ¿De qué depende el campo eléctrico? El campo eléctrico va a depender entonces de lo que llamamos el potencial eléctrico y pues de la intensidad del campo, ¿cierto? De estas dos magnitudes o estos dos elementos va a depender qué tan fuerte es el campo eléctrico de un sistema. Eso es como lo primerito que hay que pensar. ¿Sí? Bien, entonces ya digamos que hablar de la intensidad del campo eléctrico es de la siguiente manera. ¿Qué pasa? Supongamos entonces que para determinar esta existencia del campo, ¿qué necesitamos? Para él hay que meter una carga. Si yo no meto una carga a ese tal campo, yo no sé si hay o no hay campo. Esa es la forma de probarlo, ¿cierto? Bien, lo primero que hay que ver, ¿cierto? Ahora, si yo meto la carga testigo, o sea, meto esta, y esta sufre una fuerza, entonces ahí podríamos de alguna otra manera empezar a cuantificar cómo está de intenso ese campo. Si está más lejos o más cerca, cómo va a experimentar esa magnitud. Entonces, la intensidad del campo eléctrico, que se define con una letra E, entonces va a ser simplemente como una magnitud vectorial que representa la fuerza eléctrica que actúa en la carga testigo alrededor de esa unidad. Es decir, que la intensidad del campo yo lo voy a definir entonces como la magnitud de esa fuerza vectorial, la cantidad de fuerza vectorial, la fuerza eléctrica, por unidad de carga positiva situada en el punto. Pues recuerden que entonces como fuerza está en Newton y carga en Coulomb, entonces estas son básicamente las unidades de intensidad de campo. En otras palabras, normalmente nosotros a esto de intensidad del campo, nosotros a esto le llamamos campo eléctrico, ¿cierto? Eso es como lo más importante. Entonces miren que a partir de esta definición ya tenemos otra forma de definir la fuerza eléctrica, que la fuerza eléctrica entonces es el producto entre la carga y el campo eléctrico, ¿cierto? Ahí está pues como lo más fundamental. Dudas, inquietudes, preguntas, muchachos y muchachas. Yo creo que deberíamos dejar hasta acá.